Bien, a mí me toca siempre, debido a mi edad, hablar un poco de lo que es la historia, y en este caso son rincones histórico-anecdóticos, pequeños flashes de lo que fue la oftalmología y cómo se fue desarrollando hasta llegar a estos momentos. Es decir, vamos a hablar hoy de la oftalmoscopía clínica con 40 fotografías de texto por el Dr. Becker. Bien, el doctor Louis de Becker fue un oftalmólogo alemán, nacido como Ludwig Becker en Frankfurt am Main. No sé cómo se dice esto en alemán, me lo puede decir Gretel. Main, igual. Y Anne, también Anne. En 1832 y fallecido en París en 1906. Corresponde a una época importantísima de la oftalmología, donde si en estos momentos, si mi generación ha tenido un desarrollo también espectacular de la oftalmología, en esta época también hubo una explosión de avances oftalmológicos importantísimos. Y el doctor Louis de Becker fue uno de los pioneros en muchísimos avances que aún hoy pues hace que la oftalmología sea lo que es. Bien, este es el doctor Louis de Becker, que es un célebre profesor oculista. Este es un grabado de Arturo Carretero Guzmán, de la Ilustración española y americana. Fue una revista importantísima que se editó tanto en España a mediados y finales del siglo XIX, tanto en España como en América, y que luego se hicieron muchas copias, como fue la Ilustración gallego-asturiana, que es muy bonita, donde salen cosas muy importantes. Realmente, como no había fotografía para plasmarse, entonces se hacían grabados como este de Carretero. Yo tuve la suerte de poder conseguir este grabado del doctor Louis de Becker. Quiere esto dar y señalar la fama que llegó a tener, que sale publicado en Madrid y su consulta estaba en París. Es decir, que eran oftalmólogos muy importantes, con una presencia muchísimo mayor de lo que hoy puede ser un oftalmólogo. Bien, estudió medicina en Viena, que era en aquellos momentos el centro de gran renombre, y convirtiéndose en amigo y discípulo de otra eminencia de la oftalmología, como fue el doctor Edward Jaeger. Aquí veis a Edward Jaeger de jovencito. Yo lo vi siendo residente, plasmado en un libro, en un atlas de él que se publicó en el año 74, en 1974, en el cual aparecía con el pelo blanco, con las patillas todas blancas y con esos ojos tan azules, tan penetrantes, que me dejó realmente impresionado. El doctor Jaeger es hijo de otro médico famosísimo, Carl Ferdinand Jaeger, y digo Carl Ferdinand porque son dos nombres que son Carlos y Fernando, que proceden de España, tanto del emperador Carlos el español, como de su hermano Fernando, que fue emperador de austrohúngaro. De casi todos los grandes oftalmólogos de esa época son hijos de médicos tan famosos o más famosos que ellos. El padre de él tiene más libros publicados que él, un grandísimo cirujano, pero que realmente el doctor Edward Jaeger fue importantísimo, igual que Louis de Becker. Bien, este es el primer libro que él publica, en la cual aparece la primera descripción, dibujo, cromolitografía, como se llama, de la primera iconografía del fondo de ojo, y aparece una papila verde totalmente en un glaucoma, que también fue lo que a mí me impresionó la primera vez que yo le vi ese atlas. Bueno, Edward Jaeger fue el primer iconografista del fondo de ojo, con su libro Weber Star Operaciones, que es sobre la operación de la catarata, para trabajar posteriormente el doctor Jaeger con otra gloria de la oftalmología, como fue el profesor Louis Auguste Desbarres de París. Bien. Posteriormente, antes era muy frecuente, se movían mucho, pero se movían mucho, casi tanto como mis residentes actuales, que ahora están en el Bascom Palmer, mañana están en no sé dónde,
pero ellos retornan posteriormente a Viena y a Berlín para trabajar con Virchow y von Graefe, que es el mayor oftalmólogo que existió nunca, porque von Graefe murió a los 42 años, para asentarse posteriormente en París. Los trabajos y las publicaciones del Dr. Becker, tanto en formato libro como en artículo, son múltiples y variadas. Tiene absolutamente de todo, como tenían en aquellos momentos los oftalmólogos. Quizá yo pertenezco a esta generación de oftalmología donde se hacía absolutamente de todo, que uno no solo quedaba para hacer una pequeña parcela de la oftalmología. Quizá a lo mejor yo soy un fuera de tiempo porque sigo bebiendo de esto y esto ya está muerto totalmente. Bien, vulgarizó la esclerotomía, que es algo muy importante, e introduce la iridectomía de forma sistémica en el tratamiento del glaucoma. Él la introduce de forma sistémica, pero no fue de él. Fue el primero también en preconizar la patogenia moderna del desgarro retiniano, lanzando su teoría en 1870 y precisándola en 1875. Pero no hay que olvidar que es desde el 75 que él preconiza que es la atracción vítrea sobre la retina la que produce el desprendimiento de retina. No es hasta los trabajos de Gönen en 1904 y 1905 y su posterior aplicación en 1921 que se consigue la curación del desprendimiento de retina. Es decir, hace 100 años todos los que tenían desprendimiento de retina se quedaban ciegos, no había posibilidad ninguna, nadie se curaba. Incluso tenía nombres como era la gota serena, etcétera, etcétera. Hoy nos parece a todos que curar un desprendimiento de retina es muy sencillo y muy fácil, pero hace 100 años todos ciegos. Algunas veces yo discuto aquí en las sesiones lo que es la ceguera, porque dice, se va a quedar ciego. Digo, no, ciego es otra cosa. Los ciegos eran los que había cuando yo era niño pequeño. Hoy no hay ciegos, no existen los ciegos. Bueno, y después otra cosa muy importante como es la escala métrica para la medida de la agudeza visual. Quizá algún día hable sobre las escalas métricas para la medida de la agudeza visual, porque el doctor Jaeger, antes que nadie, que se le aplica a Snellen en 1862, la publicación de los cartones para la agudeza visual, ya había publicado un libro que tengo yo, que es la escala para la imprenta, que fue de donde salió toda la escala de la agudeza visual. Pero me voy perdiendo, porque de quien quiero hablar es de Becker. En el año 1881, Becker, en colaboración con Massillon, que era su jefe de clínica en París, publica el libro titulado Oftalmoscopía clínica con 40 fotografías fuera de texto. Estando él mismo dedicado a los estudiantes de las facultades de medicina de Francia y constando de 256 páginas, es un libro muy pequeñito, que es este libro, muy pequeñito, donde explica toda la patología del fondo de ojo. Bien, aquí vemos una fotografía del doctor Becker con los estudiantes en París. Hay que decir que para ser oftalmólogo antes, pues resulta que ibas ahí, estabas un mes, volvías a Pontevedra y empezabas a hacer oftalmología y ya eras oftalmólogo, ibas aprendiendo con la práctica. Veis que todos van vestidos, se consultaba así, se operaba así, vestido. Y bueno, la fotografía no tiene mucha calidad porque es antigua. Decir también que el doctor Becker en verano, que era lo que me comentaba antes Elsa, que fulanito tiene clínica en París y en Berlín, el doctor Becker en verano bajaba a Biarritz para consultar a la alta sociedad, tanto francesa como española, que es en la zona del País Vasco francés, porque en esa zona la puso de moda la emperatriz María Eugenia de Montijo, casada con Napoleón III, que hizo allí su palacete de verano, y fue cuando hubo la explosión tanto de Biarritz, precioso dicho sea de paso, como de San Sebastián. Entonces la alta sociedad, tanto española como francesa, se desplazaba en verano a Biarritz y con la transhumancia iba el doctor Becker para ver si así podía también operar algo y ganar unas pesetas. Bueno, y esta es otra fotografía importante del doctor Becker, no por el doctor Becker, sino por la presencia en ella de José Rizal.
José Rizal es este filipino de aquí, es un filipino español, no era filipino, nacido en Filipinas, pero era español, porque Filipinas eran españolas, que estudió en Manila, posteriormente en Madrid, después se fue con el doctor Becker a Francia, posteriormente volvió a Filipinas y fue fusilado por los españoles, por las tropas españolas, por incitar, según ellos, a la independencia de Filipinas. Realmente fue un pobre hombre, porque fue jefe de clínica de desmarres al volver a Filipinas. Fue un pobre hombre porque fue un chivo expiatorio, dado que él solo quería en aquellos momentos que Filipinas fuera una provincia española y no una colonia, y por lo tanto que tuviese representación dentro del Parlamento español. Ahí lo tenemos. Fue un hombre muy importante, sin embargo, la historia lo ha medio borrado y no lo consideran tanto como uno de los héroes de la independencia filipina. Hay la foto del fusilamiento de Rizal, y Filipinas, y sobre todo Manila, en aquellos momentos no era nada. Esta es una fotografía que es propiedad de Dominga Padilla, que era su mujer, que era de origen belga. Bien, y estos son los libros, me pierdo por el camino, los libros de los que iba a hablar, que parece que ya en 1881 existía la fotografía del fondo de ojo, pero realmente no existía la fotografía del fondo de ojo, existía una fotografía que fotografiaba un dibujo que se plasmaba luego uno a uno, foto a foto, en el libro. Y entonces iba pegando foto a foto. La calidad es muy mala. O sea, también hay que decir que por esto estudié yo, por los atlas, pero coloreados, porque cuando era residente realmente apenas había atlas de fondo de ojo. Lo que hoy se consigue en cualquier sitio, se le da una tecla y se consigue, antes realmente no existía. Bueno, pues con estos libros, que eran los libros de cabecera de los oftalmólogos, se diagnosticaba absolutamente todo, porque en él está. Pero lo que era el trabajo de las imprentas, porque había que ir pegando foto a foto. Bien, este es el primer libro, y posteriormente este es el primero con 40 fotos, y este es el segundo con ya 80 fotos, se amplía. Bueno, y para facilitar la interpretación se encuentra siempre al final del libro, lo que os acabo de enseñar, una serie de dibujos que se han fotografiado y razonando que sí es cierto que las fotografías están privadas del color de las publicaciones análogas en cromolitografía, tienen sobre ellas la condición de reproducción más fiel. La cromolitografía era una técnica dificilísima de hacer, porque había que hacer unas planchas de piedra, sobre las planchas de piedra tallar, y sobre eso se imprimía color a color. Es decir, si vemos aquí que el fondo de ojo es de color rojo, se pasaba un color rojo, otro color rojo, con lo cual la impresión era dificilísima. Bien, el título del libro nos lleva a confusión pensando que son fotografías propias del fondo de ojo. Solo son fotografías en blanco y negro, dado que la fotografía como tal del fondo de ojo, que también empezó siendo en blanco y negro, se intentó por primera vez por Guillot en 1893. Es decir, Guillot por primera vez fotografió el fondo de ojo, que quizá también hable otro día, cómo empezó la fotografía del fondo de ojo, pero realmente tenía muchos halos, porque tenía los halos de deslumbramiento, etcétera, etcétera. Y el libro tuvo gran éxito, y así en 1891 se realizó la segunda edición, estando dedicada a la memoria del doctor Jaeger, de Edward Jaeger, el gran maestro de la oftalmoscopía. Es decir, Becker consideró a Jaeger, a su amigo y maestro, como el gran maestro de la oftalmoscopía. Hay que decir que si bien en ese libro de las cataratas aparece la primera imagen del fondo de ojo en cromolitografía de la papila de color verde glaucomatosa, de un glaucoma terminal,
en 1855, es decir, 5 años justos después de la publicación del libro, que no se publicó en el 50, que se publicó en el 51, en 1851, del libro de de Helmont, del oftalmoscopio, ya publicaban un atlas tremendo, que yo también tengo en mi propiedad, un atlas tremendo, donde aparecía ya toda la patología del fondo de ojo, aunque mucha no se sabía y no se interpretaba, porque aparecían desprendimientos de retina con los desgarros y no sabían qué significaba ese desgarro, ¿no? En esta segunda edición, ya es mucho más gruesa, se nota el paso de los años, pero tanto a nivel de las páginas, porque tiene de las 200 y pico, pasa a las 396, así como la impresión, dado que las fotografías ya no están impresas y no pegadas, están impresas y no pegadas como en la primera edición, y también por el número de ellas, pues se doblaron y con una calidad expresiva mucho mayor. Aquí vemos las primeras, donde el color es mucho peor, y aquí vemos las segundas de 1881. Ya existe una impresión, viene una impresión, siempre vienen primero protegidas, es típico de los libros antiguos que vengan con un celofán por delante donde vienen explicadas y para que no se estropeen, y posteriormente aparecen, como en esta que ya aparece aquí, un desprendimiento de retina, ¿no? Que aparece en esta parte inferior un desprendimiento de retina. Pero bueno, ya vienen impresas, ya no son fotografías pegadas, sino que ya se realiza la impresión de la fotografía, solo con el paso de 10 años. Aquí tenemos la famosa retinitis albuminúrica, que no es más que la retinopatía hipertensiva, porque así le denominaban muchas veces, tanto en la impresión del 81 como en del 91. Y esta es la retinopatía diabética y la pigmentaria, que me llama la atención, las pocas retinopatías pigmentarias que se ven en el servicio, cuando yo creo que hay mucha retinopatía pigmentaria y que no está reflejada. Esta es una retinopatía pigmentaria, como se ve, clásica, no es central, no es en sector, en fin, todas esas variedades de la retinopatía pigmentaria, pero como ya se describían las enfermedades. Bueno, y esta es una pequeñita bibliografía pequeña de lo que es toda esa oftalmología. Jaeger vivía en Viena y realizaba su docencia en Viena. No hay que decir más que Austria no es más que Alemania, aunque bueno, eso dio lugar a alguna que otra guerra, pero los alemanes y Austria tienen el mismo idioma, ¿no? O el austríaco es distinto, es el mismo, ¿no? ¿Y los austríacos se consideran alemanes o no? No. Fue coetáneo de Desmarres. Sí, todos fueron coetáneos y de Jaeger. Tiene otro libro también él de oftalmología, de oftalmoscopía de fondo de ojo en cromolitografía. Realmente son unas imágenes. La cromolitografía también es impresionante, porque desde el primer libro, que es de 1855, de Jaeger, la cromolitografía, hasta el otro que se considera el primer iconografista en la literatura anglosajona, y no lo es, sino ya cuando publicó, que es Liebig en 1862, el cambio de las imágenes es brutal. Es decir, de cómo ves lo que es primitivo y cómo va evolucionando la mejoría impresionante. Suelen ser atlas. Es curioso cómo es también toda la evolución. Suelen ser atlas muy grandes, los primeros atlas muy grandes, así de este tamaño, con lo cual es bueno para estudiar. Es más, por el que yo estudié, cuando era niño lo veía allí en la biblioteca de mi padre, y lo veía, que es el de Marchesani Sauter. También es otro volumen así enorme. Tienen una gran belleza estética, por lo menos para mí, y bueno, uno siempre ama los libros. Es curioso, uno siempre ama los libros de las bibliotecas de sus padres. No es que lo diga yo, que
me pasaba viendo las imágenes, sino se lo oí a muchos escritores, como puede ser a Borges, como puede ser a Ferrín, y dicen que lo que más les impresiona siempre son los libros que están en la parte alta de la biblioteca, porque deben ser los libros más prohibidos. Eso es lo que dicen, ¿eh? Yo no lo pude comprobar porque yo lo tenía, bueno, sí, estaba un poco alto, pero no tanto. En fin, esto es lo que es la pequeñita historia y cómo se va configurando la oftalmología. Otro día hablaré de Jaeger, de Happ y de todos estos de la Escuela de Viena, que fueron tan importantes, porque ellos además estudiaban también con personas que no eran oftalmólogos, ¿no? Como con Virchow, que fue una tremenda eminencia dentro de la medicina. Hoy nosotros, que es lo que comentaba antes, somos especialistas de una cosa muy pequeñita, muy pequeñita. Sabemos mucho de poco y nada de mucho. Es decir, estamos demasiado limitados en nuestra especialidad. Yo nunca pensé que llegaríamos a esto, pero cada vez estamos más encapsulados en parcelas tremendamente pequeñas, y que además a veces las parcelas son demasiado pequeñas y que no nos traducen gran cosa. Pero sí es. Bueno, ¿queréis hacerme alguna pregunta? Nada. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias también a nuestro cámara. Espero que haya salido bonito y que lo veamos pronto publicado.